La gran pregunta para comenzar hoy es: ¿qué debemos orar? Yo sé que muchas veces te has arrodillado, yo sé que muchas veces te has propuesto orar, pero cuando estás orando lo que pasa es que no te viene nada a la mente por qué orar. Y tu oración es muy breve, tu oración es de 5 minutos, tu oración es de 10 minutos. Y te voy a decir que eso no es nada. Muchas veces cuando conversamos con alguien del cual tenemos interés, o cuando conversamos con un amigo o con un novio o con alguien al cual queremos y apreciamos, entonces tenemos una buena conversación. Hay conversaciones de 30 minutos, hay conversaciones de 1 hora y hay veces en que hemos estado hablando fácilmente por 1 hora y media o 2 horas con una persona. La pregunta es: ¿por qué con Dios no podemos entablar una conversación buena, que tenga una comunicación fuerte, que tenga una comunicación completa y que podamos disfrutarla en un buen tiempo? ¿Por qué? Y por eso es esta pregunta: ¿qué debemos orar? Necesitamos tener el contenido para orar. Como les decía, hoy y el domingo estaremos hablando de este tema de la oración. La necesitamos saber por qué orar. Y espero que Dios te hable hoy y espero que Dios te hable el domingo. Para los que les cuesta orar, quiero darte una clave. Hoy, en medio de esta pandemia, es más fácil orar. Tú me vas a decir: ¿pero cómo es eso, Miguel? Claro que sí, es más fácil orar en medio de la pandemia, porque en medio de la pandemia podemos ver nuestras limitaciones. Claro que es más fácil orar. Mi plegaria ha sido: Señor, toca el corazón de las personas, porque la pandemia me ha demostrado que la gente se debilita espiritualmente. Porque no tenemos acceso fácil a las cosas espirituales que solíamos tener antes: la comunión, la adoración en presencia en el templo, o los recursos que teníamos a disposición antes. Para mí es más fácil orar en pandemia porque veo más limitaciones en mi propia vida, en la vida de otras personas y en la sociedad. Nosotros hemos perdido la dependencia. Muchas personas han mirado hacia sus circunstancias alrededor y se han debilitado. Necesitamos la oración. La oración no es un recurso, es el recurso. La oración no es un recurso más, es el recurso que necesitamos para entrar en comunión con el Señor y poder estar fuertes, para estar fortalecidos. Quiero que vayamos a Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, vamos a leer el versículo 6 y 7. Filipenses 4, 6 y 7. Y voy a leer la Nueva Versión Internacional. Dice así: no se inquieten, ¿qué dice ahí? Por nada. Más bien, dice, al contrario, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Ojo, la paz de Dios, que algunos no tienen hoy en día, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará. ¿Qué es lo que cuidará? Nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Quién se ha sentido inquieto en estos últimos 6 meses? Bueno, yo soy el primero, levanto la mano. Yo sí he estado inquieto. Y literalmente Filipenses me está diciendo: no te inquietes por nada. Pero yo sí he estado inquieto, lo tengo que reconocer. Soy humano. ¿Quién ha estado inquieto? Levante la mano en estos últimos 6 meses. Inquieto o desesperado, o ansioso, o preocupado, o con más trabajo, porque esta pandemia ha dado más trabajo. Supuestamente algunos están felices en la casa sin trabajar, pero la verdad es que la pandemia nos ha hecho más complicada la vida. No se inquieten por nada. Me recordaba de la historia de Jonás. ¿Se recuerdan la historia de Jonás? Cuando huye de lo que Dios le pide hacer y sube a un barco y se va camino contrario de toda la dirección que Dios le había pedido entrar. Y en el barco, ¿qué es lo que hace Jonás? ¿Te acuerdas de la historia? Se va a un camarote y se pone a dormir como que no está pasando nada. Y en ese momento se levanta una tormenta y todos los marineros del barco, ¿qué estaban haciendo? Orando a sus dioses de diferentes lugares. Y todos oraban a sus dioses y todos estaban muertos de miedo
otra vez, tranquilo, tírenme al agua, no hay problema. Se lo traga un gran pez. ¿Y qué es lo que hace Jonás dentro del pez? Otra vez, oración, ora al Señor. Ahí sí, en el estómago de ese pez, sí la vio difícil, la vio complicada. Yo no sé qué pasó por la mente de Jonás y oró al Señor. Y ustedes conocen el resto de la historia. Déjenme decirles que yo tengo bien claro por qué está ocurriendo lo que está pasando hoy. Yo sé bien claro por qué está esta tormenta, si lo quiero poner en el contexto de la ilustración que di. Yo sé bien por qué está ocurriendo lo del COVID-19 hoy. Y es porque algunos necesitan doblar rodillas, hay algunos que necesitan depender del Señor. Esa es una de las razones. El pecado ha aumentado en esta humanidad y nos ha llevado a estas consecuencias, y esta pandemia es una muestra de la pecaminosidad del ser humano. ¿Qué haré yo? ¿Inquietarme como los marineros en el barco de Jonás? No. Si yo soy como Jonás, que yo sé el Dios en el que he creído, si yo sé quién es Dios, si yo sé por qué Dios se molesta, yo sé por qué Dios se enoja, yo sé y conozco a mi Señor, entonces debería empezar a contactarme con Él. Si estás flojo en la oración, déjame decirte que hoy y el domingo van a ser los días en que tienes que tomar la decisión de arrodillarte y comenzar a hablar con tu Señor de una manera diferente. ¿Qué haré yo? ¿Inquietarme? Filipenses dice no se inquieten por nada. Otras versiones dicen afanarme. Otras versiones dicen sentir angustia, preocupación. Filipenses dice no, al contrario, más bien en toda ocasión, no importa lo que esté ocurriendo, no importa si hay tormenta, no importa si hay pandemia, no importa si hay problemas, no importa si fulano me dijo algo, no importa si me echaron del trabajo, no importa si el virus anda dando vuelta allá afuera, no importa la circunstancia, yo no me afano, no me preocupo por nada. Al contrario, y aquí donde está la clave de la oración, dice, al contrario, oro al Señor, entrego mis plegarias al Señor, me desahogo con el Señor. Y por eso que es tan importante una reunión de oración, y por eso es que venimos a orar, por eso es que venimos a entregar, y por eso es que cuando estamos orando nosotros entregamos al Señor, soltamos. Es una conversación de desahogo con el Señor. Si no has visto la oración desde ese punto de vista, entonces por eso es que no estás orando bien. La próxima vez que ores, desahógate con el Señor, no tengas miedo de hablar con el Señor. Y solo quiero darte un ejemplo, lee los salmos, te vas a dar cuenta que los salmistas, especialmente David, cuando oraban sinceramente al Señor, se desahogaban con el Señor. Señor, ¿por qué a mí mis enemigos me rodean? Dime por qué, Señor. Y David se desahogaba con el Señor cuando sentía que estaban por detrás queriendo apuñalarlo. Y es lo que nos falta a nosotros hoy en día. Nos falta desahogarnos para sacar lo que tenemos en nuestro corazón. No sé por qué estás pasando, no sé cuál sea tu situación en tu contexto. Hay personas, y esta es una de las cosas que no me gusta de los servicios online. Le estoy predicando a alguien que no veo, no conozco, no sé tus circunstancias. La pastoral en tiempos cuando no había COVID era más cercana, yo podía estar más cerca de la gente. Y aquí tenemos un servicio con 3, 4, 5, 6, 7, 8 personas. Y a ti no puedo verte. Pero déjame decirte algo, Dios sí puede ver tu corazón. Desahógate con Él. Y claro, después dame una llamada a ver cómo podemos ayudarte. Al contrario, dice Filipenses, en toda ocasión, no importa cuál sea, en todo momento, dedíquense, dice, a la oración. Y lo dice de 4 maneras. Dice a la oración, dice al ruego, a presentar peticiones. Fíjate que Filipenses es muy claro. Oración, dice al ruego, dedícate a presentar peticiones. No tengas miedo de presentar peticiones. Hoy día en la mañana yo estaba orando y estaba revisando el tema justamente que iba a dar. Y dice oraciones específicas. Y en ese momento dije, Señor, yo quiero pedirte algo específico. Y le pedí 3 cosas específicas que yo necesito aquí en el ministerio de la iglesia. Se las dije con nombre y apellido, sin miedo y desahogándome con Él. Porque yo sé que Él va a tener la respuesta perfecta para mí. Yo sé que Él me va a dar conforme a su voluntad, en forma perfecta.
Y dice, y den gracias, que es otro elemento importante dentro de la oración. Aquí dice, dedíquense a la oración, que es la conversación con Dios. Dedíquense al ruego, esto va a un nivel más allá, esto va más allá de un nivel de conversación. El ruego es desahogarse. Y dice, presenten sus peticiones. Sé específico en presentar tus peticiones. Si no eres específico, entonces ¿cómo quieres que Dios obre en tu vida? A veces como que tenemos miedo de pedirle al Señor algo. Y nos olvidamos que tenemos un Dios grandioso sobre nosotros. Y dice, y den gracias. No te olvides de agradecer, que va incluido en la oración, en el ruego. Da gracias al Señor por todo lo que le hace. Pero ¿cómo voy a dar gracias, Miguel? ¿No ves todo lo que está ocurriendo? Sí, pero a veces somos tan negativos que no vemos las cosas buenas que el Señor hace con nosotros. A los que son miembros de Renova, solo por darles un ejemplo, ¿hemos tenido algún contagiado con COVID en nuestra congregación? No. ¿Y eso es motivo de agradecimiento? Claro que sí. Y yo sé por qué es motivo de agradecimiento, porque hemos estado orando por sanidad y hemos estado orando por protección y hemos estado orando para que el Señor nos proteja. ¿Tú crees que Dios te protege solo cuando vas a Walmart? ¿Tú crees que Dios te protege solo cuando vas a la oficina de correos o a tu trabajo? Yo estoy convencido que Dios me protege de la misma forma en cualquier lado donde yo voy. Y hemos estado orando por eso en forma específica. ¿En qué Dios crees? ¿Cuál es la clave lógica aquí en este pasaje que hemos leído? Que no hay que inquietarse. Pero cuando yo me he entregado y me he desahogado en oración de la manera que aquí especifica, ponte a orar, a rogar. La lógica aquí es, no existe la inquietud en un creyente cuando mi oración, mi ruego y mis peticiones y mis acciones de gracia son entregadas al Señor con todo mi corazón. Esa es la lógica aquí. Porque en medio de esto todavía no nos llega la hora. Esa es una de las cosas que yo estaba pensando. El Señor ha sido tan bueno que no me ha tocado ni enfermedad, ni no nos ha llegado la hora. Miren, si hay alguien a quien le va a dar COVID, le va a dar. No importa lo que diga usted. Pero si tú estás entregado al Señor, las cosas van a ser diferentes. El Señor tiene un plan para cada uno de nosotros. Hay razones para esto. Definitivamente las hay. Puede que una para nosotros sea que debemos arrodillarnos más seguido. ¿Cuándo fue la última vez que ensuciaste esta parte? Las rodillas. Sí, oramos en el desayuno, sí, oramos en la cena, sí, oramos un ratito ahí en el break del trabajo. Pero ¿cuándo fue la última vez que te arrodillaste al Señor? ¿No es cierto que nos cuesta hincar rodillas? ¿Qué orar entonces? Esa es la gran pregunta. ¿Qué debo orar? Sí, Miguel, ahí dice oraciones, ruego, peticiones, pero ¿por qué? Dime específicamente por qué. Bueno, ya lo he estado diciendo, esto es ilimitado, es completamente ilimitado. Podemos orar por el trabajo de las personas. Este es uno de los que más me inquieta en este contexto, el problema de ir a trabajar. Tienes que salir a trabajar. O no me digas que has hablado con tu jefe y le has dicho, mira, ¿sabes qué? No puedo ir a trabajar por el COVID. No hay que trabajar. Si no hay trabajo, no hay comida. Necesitamos salir y necesitamos hincarnos y pedir protección al Señor. Vida familiar, hijos, estudios, alguna preocupación mental. Saben, a veces no son las enfermedades físicas las que nos debilitan, son las enfermedades en nuestra mente y en nuestro corazón. Son emociones las que no nos dejan tener toda la energía que necesitamos. No es energía física, es una energía emocional que perdemos en medio de todas estas circunstancias. El COVID, más que físico, es mental. Está destruyendo una sociedad en la mente, no físicamente. Han habido otras pandemias, han habido otras enfermedades. El flu da más problemas de lo que hemos tenido hasta ahora. Esto, si lo vemos en estadísticas mayores y grandes. El gran problema del COVID-19 hoy en día ha sido más mental. Sí, es cierto, tengo que reconocer que han habido muertes, las estadísticas no mienten. Pero me preocupa más la mentalidad de la gente que lo que podamos enfrentar físicamente. Cuando yo conozco un Dios que está sobre mi vida, que es mucho más grande y que creó todas las cosas. Me preocupa mucho el corazón de las personas, más que lo físico. Así que
¿Qué debo orar? Entrega en las manos del Señor la vida de tu esposo, la vida de tus hijos, tu corazón, tu mamá, tu papá. Ora por las personas que están cerca tuyo todos los días. No te canses de orar. El gran problema que tenemos es que decimos que estamos orando, pero no es cierto, porque no estamos todos los días entregando al Señor. No hay confianza con el Señor para seguir pidiéndole. ¿Se recuerdan la viuda que iba ante el juez? Todos los días iba y decía lo mismo y repetía lo mismo y repetía lo mismo hasta que el juez injusto, ojo, dijo: ya basta con esto, démosle a esta señora lo que quiere porque ya me tiene harto. ¿No será el Señor, que no es injusto, mejor con nosotros si vamos todos los días a rogarle con nuestro corazón que sane el corazón de la gente que yo amo y que responda a la petición que tengo con todo mi corazón para entregarle? ¿No crees que Él sí va a hacer algo al respecto? Pero ¿sabes cuál es el problema de nosotros? Inconstancia. Somos inconstantes. Pasa un día, pasan 2 días, pasa una semana y no te has arrodillado, no has hablado con el Señor, ni una conversación seria con el Señor. Solo balbuceos al desayuno, balbuceos en el break, conversaditas por ahí con el Señor. Si alguien se siente inquieto, como el versículo lo está diciendo aquí, aunque el versículo está diciendo nadie se inquiete por nada, pero si alguien ha estado inquieto, en contraposición a lo que este versículo nos está diciendo que debemos estar los creyentes, si alguien ha estado ansioso, afanado o preocupado, déjame darte la clave: una conversación seria con el Señor, con todos los elementos que yo he mencionado aquí. Si alguien viene conmigo y me dice: Pastor Miguel, estoy inquieto, adivina qué es lo que te voy a decir. Comienza a orar, comienza a arrodillarte y comienza a entregar tu vida en las manos del Señor y comienza a pedirle lo que necesitas para cambiar. Comienza a pedir, a rogar lo que necesita tu vida, y lo que el Señor te va a declarar que es mejor para tu vida, porque a veces nosotros no sabemos lo que es mejor para nuestra vida, pero el Señor tiene que decírnoslo. Y ahí es donde yo tengo que decirle: Señor, hazme entender lo que yo todavía no he entendido. Y su palabra lo dice, lo hablamos el domingo. El Señor hace más abundantemente en nosotros de lo que pedimos o pensamos. Pero necesitas una conversación seria con el Señor. ¿Y qué sucederá cuando tú te vuelques en oración de la manera en que lo estamos presentando en este momento? Según Filipenses 4:7, ¿qué es lo que va a pasar? El versículo 7 lo dice: y la paz de Dios, que sobrepasa, ojo, que sobrepasa, es decir, se va más allá, se pasó de la raya de lo que nosotros entendemos, cuidará, ¿qué cosas? Dímelo, que estás ahí conectado conmigo. ¿Cuidará qué? Tu corazón, eso es lo que importa. El COVID-19, miren, me tiene sin cuidado. Si me da COVID-19, me tiene sin cuidado, porque hay algo que el Señor tiene en su mano y es mi corazón. Perdón que sea irónico con esto o que sea tan fuerte, pero es que es la verdad. Tu corazón es muy importante para el Señor. Tu vida interior es la que va a desarrollar tu vida exterior. Tu corazón, de una manera que dice ahí que sobrepasa mi entendimiento, el Señor va a cuidar mi corazón. ¿Y qué más? Todo entendimiento cuidará tu corazón y tus pensamientos. ¿Cuál es la parte que más falla en nosotros en estos tiempos? Nuestros pensamientos. Aquí es donde fallamos, ¿verdad? Aquí es donde se nos pasa el rollo de lo que todavía no viene, pero que en nuestra mente ya lo perdimos, en nuestra mente ya fallamos. ¿Y qué es lo que dice que hará el Señor cuando nosotros nos volcamos en oración, como lo estamos exponiendo aquí? Cuidará, Él cuidará. Ya no depende de mí, Él se va a hacer cargo de mi corazón y de mis pensamientos. Ahí es cuando mi oración acerca de mis pensamientos está ahí con este conocimiento: es: Señor, líbrame de la tentación, líbrame del mal.
líbrame de los pensamientos que me engañarán o líbrame de los pensamientos que me harán debilitarme. Y el Señor tiene poder para librarte de eso. Aquí lo está diciendo, es promesa del Señor. Y esto dice que es en Cristo. Los que estuvieron el domingo pasado aquí saben a qué nos referimos con la frase en Cristo. En Cristo esto es posible. En Cristo es posible la oración de este tipo y el resultado de la oración. En Cristo es posible. ¿Qué sucederá? Solo cuando nos volquemos en adoración va a ocurrir esto, paz. Eso es lo que dice el versículo, tendremos paz. ¿Quién necesita paz? A la fila, por favor, los que necesiten paz. Necesitamos paz. Dice, una paz que sobrepasa mi entendimiento. Y cuando yo estaba leyendo esto decía, ¿qué? Una paz que sobrepasa mi entendimiento. Sí, porque la mente del Señor no la conozco y la mente del Señor siempre va más allá. Él es perfecto. Él sabe lo que yo necesito en el punto B. Yo estoy en el punto A, pero Dios ya sabe lo que yo necesito en el punto B. Y cuando yo me vuelco en oración, cuando yo llego al punto B, yo ya estoy asegurado. Porque yo ya entregué todo. Yo camino confiado al punto B, aunque yo no veo la B. Yo solo estoy en la A, pero el Señor conoce el punto B y el C y el abecedario completo. Y es por eso que yo me entrego al Señor. Por eso es que dice que es una paz que sobrepasa mi capacidad de entender las cosas. Sobrepasa mi capacidad de entender todo este relajo mundial. Dios me va a dar esa paz y va a cuidar mi mente y mi corazón. Dice, cuidará tu corazón y tus pensamientos. Nadie toca esto. Mira, escucha bien lo que voy a decir. Nadie toca esto que está aquí. Estoy hablando por mí, Miguel Avilés. Nadie toca mi corazón. El único que lo toca a profundidad es el Señor. Yo no dejo que nadie juegue con mi corazón. El único que tiene la autoridad para jugar con mi corazón es el Señor, porque Él es perfecto. Y dice que Él cuidará mi corazón. Nadie altera mis pensamientos. No hay noticia, no hay presidente, no hay fulano, no hay político, no hay COVID-19, no hay comentarios negativos de otras personas. Nada afecta mis pensamientos. El que los cuida y los protege y trabaja con ellos es mi Señor. Él cuidará tu corazón y tus pensamientos. ¿Cuál es el consejo entonces? Oremos y seamos específicos para orar. ¿Qué debemos orar? Entrega todo al Señor, todo lo que tienes. Así que dame la lista. ¿Estamos preparados para eso? Dame la lista de oración. A veces yo le digo a las personas, vamos a orar por eso. Déjame decirte que es seguro que vamos a orar por eso. Yo tengo una lista. Yo no sé si tú tienes una lista, pero yo tengo una lista. Y siempre le he pedido a las personas que tienen el don de la oración y que se dedican con mayor fuerza a la oración, oren específicamente por nombre y apellido. Saben, hay personas orando por mí, hay personas orando por Miguel Avilés, hay personas orando por líderes cuando predican, cuando enseñan, cuando ministran. Porque si no hubiera gente orando por nosotros sería todo más difícil. La oración es real, la oración es efectiva. La oración en este sentido que lo estamos hablando, según Filipenses, tiene poder. Así que dame la lista, no tengas miedo. Cuando decimos en el chat, cuando decimos en el teléfono, escribe tu petición, por favor, escríbela. ¿Saben? Somos demasiado tímidos. No, yo no quiero. Yo manejo mis cosas personales. Ok, si tú quieres ponerte a ese tono de yo manejo mis cosas personales, bueno, está bien. Pero como comunidad existimos para orar unos por otros. ¿Saben? A veces a mí se me van algunas cosas en la oración, pero cuando todos juntos oramos por esto no se nos va nada. Así que entreguen las listas de oración y empecemos a orar por todas las cosas que necesitamos, físicas, mentales, emocionales, espirituales. No tengamos miedo de levantar esas listas y comenzar a orar. Efesios, quiero leer un pasaje más, Efesios, porque este pasaje nos va a abrir un poquito más la mente a por qué debemos orar o qué debemos orar. Efesios capítulo 3, versículo 14 al 21. Efesios 3, 14 al 21. Por esta razón, dice el apóstol Pablo, miren,
Aquí Pablo va a dejar claro por qué él ora. Por esta razón me arrodillo, dice Pablo, delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes. ¿Saben? La primera cosa que yo rescato aquí es que Pablo no está orando por él, Pablo está orando por los efesios y les está diciendo: quiero que sepan que yo me arrodillo para orar por ustedes, para que Dios les fortalezca en lo íntimo de su ser, para que por la fe en Cristo habite en sus corazones. Y pido, miren ahí peticiones, y pido que arraigados y cimentados en amor, ustedes puedan comprender, junto con todos los demás santos, aquí ya Pablo los incluyó a todos, no solo a los efesios, cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, dice Pablo, resumo, no me voy a alargar, dice él, que conozcan, esa es mi petición, por eso me arrodillo todos los días, dice Pablo, para que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento. Otra vez, sobrepasa mi conocimiento. Se pasa de la raya de lo que yo entiendo y percibo, para que sean llenos. ¿En qué dice ahí? En la plenitud, en la llenura de Dios. Versículo 20, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir. Ojo que nuestra lista es imperfecta, pero Dios hace más que la lista que tenemos nosotros, por el poder que obra eficazmente en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones. A Él sea la gloria por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. ¿Qué dice ahí? Amén. Y yo digo amén a la forma en que Pablo oraba. Literalmente Pablo está pidiendo a Dios en su oración de rodillas que los efesios y que todos los santos, y ahí estamos incluidos nosotros, encuentren ese punto máximo de llenura espiritual que Dios provee. Si se dan cuenta, y solo quiero rescatar este punto, si se dan cuenta, todo en la oración de Pablo es espiritual. No hay nada físico. Toda la petición de Pablo en su máxima expresión, todo lo que él hace de rodilla es emocional, es espiritual, es interior. No es que no debamos incluir peticiones físicas o materiales, pero aquí hay una muestra de que esto nos va a ayudar a balancear. No estoy diciendo que no se pueden presentar peticiones específicas, físicas y materiales. Lo que estoy diciendo es que primero tenemos que enfocarnos aquí adentro. ¿Por qué sacamos con pedir con las cosas físicas y materiales si todavía nosotros interiormente no hemos sido sanados y llenados, como dice aquí? Primero necesitamos sentir la llenura en nosotros en forma interior por el amor de Cristo, es lo que Pablo está diciendo aquí. Y entonces, pues claro, el Señor va a obrar y se va a pasar de la raya, como dice aquí, va a pasar nuestro entendimiento y va a abundar, en abundancia va a entregar respuestas y va a obrar en nuestras vidas. Dice ahí que lo fortalezca en lo íntimo de su ser, ¿no es eso interior? Dice ahí que la oración de rodillas de Pablo es para que Cristo habite en sus corazones. No es que Cristo esté fuera de nuestras vidas. Aquí está hablando a creyentes, está hablando a la iglesia de los efesios. Entonces, ¿por qué dice que Cristo habita en sus corazones? ¿Se recuerda Apocalipsis 3:20? Dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor Jesús. ¿A quién le está hablando Jesús en Apocalipsis 3:20? A la iglesia de la Odisea. No le está hablando a inconversos, no le está hablando a personas no creyentes, está hablando a los creyentes que tienen a Cristo, pero que lo tienen afuera, no afuera de ellos, porque Cristo está aquí con nosotros, pero no lo han dejado accionar en el corazón. Por eso que Jesucristo está diciendo: estoy aquí en tu corazón, pero no me dejas habitar en la manera en que yo pueda ser efectivo en tu vida. Generalmente usamos Apocalipsis 3:20, esto es extra para evangelizar, ¿verdad? Pero la verdad es que Apocalipsis 3:20 está en un contexto donde Jesucristo le está hablando a la iglesia, está hablando a creyentes. Déjame entrar en tu corazón. Me aceptaste, creíste en mí, pero no me dejas actuar en tu vida. Es como si lo dejaras entrar a tu casa, pero le dijeras: siéntate ahí y no te muevas de ahí. No, si entra a mi casa, pues que entre a mi casa con confianza.
y que conozca mi casa. Pero es el problema que tenemos algunos creyentes porque no estamos orando, no nos estamos entregando al Señor, no estamos hablando con Él, no tenemos la confianza con Él, no es la conversación con el Dios poderoso que conocemos. Dice Pablo en su oración que sean llenos de la plenitud, que comprendan en profundidad el amor de Cristo. Todo esto es interior. Cuando todo esto obra en forma interior, entonces déjame decirte, lo que va a pasar con nuestra oración es que va a sobrepasar nuestros límites de entendimiento. Y ahí es donde toda esa lista que tenemos va a empezar a ser de provecho y cumplida. ¿Saben? La idea de Pablo es que cuando mi interior se fortalece, cuando le doy espacio a Cristo para que actúe en mi vida por fe, entonces aquí es donde viene el versículo 20, al que puede hacer muchísimo más de lo que imaginamos. Es decir, no te imaginas lo que Dios va a hacer con tu vida y con la mía, con la iglesia y con todo, cuando nosotros comencemos a orar en la forma en que lo estamos exponiendo en este momento. ¿Saben? Dios obra más allá de lo que imaginamos y pedimos, con el poder interior que obra en nosotros. Es un poder interior. ¿Cuál es el reto? Solo tú puedes decirle al Señor, si has estado orando en el enfoque que yo he presentado con estos dos pasajes. ¿Lo has estado haciendo de esa manera? Si no es así, este es el mejor momento para orar y pedirle al Señor que comience a orar en nosotros.